¿Qué le aconsejó el I Ching a Carl Gustav Jung? Hoy vamos a tratar este fascinante tema, la relación de Carl Jung con el I Ching y qué le aconsejó el oráculo según lo relata en sus propias palabras. Ya comenzamos. Bienvenidos. El uso de oráculos y de otros métodos predictivos o adivinatorios como el tarot o la astrología día a día cobran más valor al dar respuesta a las interrogantes y las preguntas fundamentales de la vida. Cada vez más personas se vuelcan a estos métodos abriéndose a otras explicaciones y a otros abordajes a los problemas de la vida, así como sus posibles soluciones. El mundo antiguo, con sus grandes civilizaciones, como la griega, la hindú y la china, está dejando de ser algo arcaico para admirar en museos y cada vez despiertan más curiosidad y admiración, al descubrir que tenían estas civilizaciones una visión del mundo mucho más amplia y holística que la nuestra, en la que el ser humano no es considerado un ser aislado en un universo que es producto del azar, sino que el ser humano es parte del cosmos. Esta palabra de origen griego significa orden. Entonces, somos parte desde esta visión de un universo ordenado, lleno de vida, de conciencia y de sentido. Los mitos, los ritos, oráculos y enseñanzas espirituales de estas civilizaciones que habíamos desechado como primitivas vuelven entonces a cobrar valor y empezamos a dudar de nuestra diosa, la diosa razón, que acompañada de la ciencia y la técnica nos prometió llevarnos hasta los confines del universo en un progreso lineal e ilimitado, que sin embargo hoy nos deja en un mundo que muestra señales y síntomas de encontrarse más bien en un proceso no tanto de evolución, sino de desintegración con todas sus guerras y toda su confusión. Nuestra forma de vida moderna ahora es vista con un ojo más crítico y la acumulación de bienes materiales y de placer que constituían el sentido último de la existencia hoy nos llevan a preguntarnos, ¿quiénes son realmente los primitivos? En este contexto en el que nos encontramos frente a una humanidad que experimenta un creciente estado de angustia interior y de sinsentido, miramos al pasado con otros ojos, ya no con aires de superioridad, sino de apertura y genuino interés frente a lo que tienen para decir y aportar aquellas milenarias civilizaciones. Es así como hoy nos encontramos frente a este misterioso libro, el I Ching, para algunos un libro incomprensible de fórmulas arcaicas, carentes de sentido, un simple registro histórico de un mundo superado por la razón y por la técnica, y para un número cada vez más creciente de personas, un método de infinito valor y sentido, una herramienta de autoconocimiento capaz de establecer un puente, una conexión con nuestro ser más profundo y esencial, con nuestro guía interior, y desde allí extraer las respuestas dignas de maestros y de sabios como Confucio y Lao Tse. Vivimos hoy en una época muy especial, en la que enormes conocimientos, antes ocultos o conocidos por unos pocos, están a disposición de todos nosotros. Todo depende entonces de qué hagamos con ellos. Hecho esta breve introducción, vamos ahora a investigar lo que le aconsejó el oráculo chino al sabio suizo. Para comenzar vamos a hacer una muy breve introducción para aquellos que no estén familiarizados tanto con Carl Gustav Jung como con el I Ching. Carl Jung fue un psicólogo, psiquiatra, filósofo y podríamos decir un maestro al modo occidental de origen suizo, quien dedicó su vida al estudio de la mente humana. Gracias a él hoy usamos palabras como arquetipo, inconsciente colectivo, complejos, extrovertido, introvertido, sincronicidad y muchos otros más. Jung nació en Keswick, Suiza, en 1875, estudió la carrera de psiquiatría y luego comenzó a trabajar como médico psiquiatra. Desde muy joven, él mostró gran interés por el conocimiento en todas sus formas, sea la ciencia, el arte, la filosofía o los caminos espirituales. Y en su trabajo como psicólogo y como psiquiatra está abierto a diferentes métodos y herramientas que le permitieran la indagación de la mente inconsciente.
Es importante aclarar que la concepción que tenía Jung de lo inconsciente era diferente que la de sus contemporáneos. Para Jung, lo inconsciente era una especie de biblioteca universal a la cual podemos acceder y a su vez una conciencia superior que existe en todos nosotros, con la cual a través de un proceso de autoconocimiento tenemos que aprender a cooperar, al igual que un alumno o un discípulo aprende de su maestro. Jung diseñó varios métodos de indagación del inconsciente, como por ejemplo el test de asociación de palabras, que luego fue utilizado en muchas otras disciplinas y modernamente continúa siendo utilizado como test de detección de mentiras. A su vez desarrolló otros métodos muy avanzados, como por ejemplo la amplificación, para el análisis de los simbolismos e imágenes que aparecen en los sueños y la imaginación activa, entre otros. Hizo importantes aportes en los más diversos campos del saber, como el estudio de la mitología, de las religiones comparadas, la antropología, la alquimia medieval y la mecánica cuántica, colaborando y orientando al Premio Nobel de la Física, Wolfgang Pauli, en su descubrimiento del neutrino. Y uno de los métodos que se le presentó como de gran valor y que comenzó a utilizar ya en su juventud fue el I Ching. En este sentido, para él fue muy importante conocer y entablar una profunda amistad con el gran experto en la cultura china, Richard Wilhelm, quien realizó la más importante traducción al alemán de este oráculo. Al respecto, Jung dice lo siguiente y les vamos a compartir sus palabras aquí en pantalla. Le estoy muy agradecido a Wilhelm por la luz que él aportó a la comprensión del complicado problema del I Ching y asimismo por facilitar una profunda introvisión en lo que respecta a su aplicación práctica. A lo largo de más de 30 años me he interesado por esta técnica oracular o método de exploración del inconsciente, ya que me parecía de insólita significación. Ya estaba bastante familiarizado con el I Ching cuando por primera vez me encontré con Wilhelm a comienzos de la década del 20. Me confirmó entonces lo que yo ya sabía y me enseñó muchas otras cosas más. Bueno, este reconocimiento en realidad fue mutuo, ya que Wilhelm luego le pidió a Jung que prologue justamente su versión del I Ching porque consideraba que él era la persona indicada para introducirlo en Occidente. Pero, ¿qué es el I Ching y por qué le parece tan importante a Carl Jung? El I Ching es un oráculo que proviene de la tradición y de la cultura china que tiene más de 3000 años de antigüedad. En un video anterior que vamos a compartir aquí en pantalla hicimos una introducción a su origen e historia. Hoy, para hacerlo más sintético, vamos a decir que es un libro que contiene una enorme sabiduría y que está constituido por 64 símbolos llamados hexagramas. Estos símbolos de 6 líneas constituyen arquetipos. Son modelos perfectos y atemporales que representan experiencias típicas que atravesamos todos los seres humanos. El I Ching contiene, en sentido arquetípico, todas las posibles situaciones y desenlaces que puede experimentar un ser humano. No es casual que haya llamado la atención de grandes genios y maestros como Jung. Ahora bien, en relación al título de nuestro video, ¿por qué Carl Jung consultó al oráculo y qué es lo que le consultó? Por lo que mencionamos anteriormente, Jung tenía mucha experiencia en el uso del oráculo y cuando Wilhelm le pidió que escribiera este prólogo, Jung tuvo la particular idea de preguntarle al oráculo qué le parecía su intención de introducirlo en Occidente. Y escribe Jung lo siguiente en el prólogo del libro, que lo vamos a compartir también aquí en pantalla. Se me ocurrió, por lo tanto, que al lector no iniciado podría interesarle ver al I Ching operando. Con ese propósito realicé un experimento acorde con la concepción china. En cierto modo personifiqué al libro, dice, y continúa, solicitando su criterio sobre su situación actual, o sea, sobre mi intención de presentarlo a la mentalidad de Occidente. Jung entonces utilizó el método de consulta de las monedas y obtuvo como respuesta el hexagrama 50, que es el caldero. ¿Y qué representa este hexagrama? Bueno, un caldero es una especie de vasija ritual que contiene alimento, comida cocida. Sin embargo, esta comida no es comida común, es un alimento especial, un alimento espiritual. No es un alimento para el cuerpo, sino para el alma.
encontramos una analogía muy similar en el pan mencionado en las enseñanzas del Maestro Esenio Cristo, quien se refiere a la necesidad de recibir el pan, pero es el pan suprasubstancial, es decir, no el alimento físico, sino el alimento espiritual necesario para el cambio y para la transformación de la conciencia. El oráculo entonces se ve a sí mismo como aquel capaz de nutrir al alma humana. Sin embargo, hay una advertencia. Por más que esta vasija contiene alimento espiritual, no lo tomamos, dice, porque nos encontramos trabados en las andanzas de la vida, en las mil cosas, en los deseos, en la confusión, en los problemas, porque no estamos sustentados por el sabio consejo y la guía del oráculo. El I Ching se queja, por así decirlo, de que sus excelentes cualidades no sean reconocidas y por lo tanto permanezcan improductivas. Sin embargo, hay una salida. El hexagrama dice que gracias al sufrimiento generado por la pérdida de la sabiduría, aparece el arrepentimiento. Y entonces se nos presenta la oportunidad de volver a utilizar y acceder al oráculo. Es en esta situación en la que nos encontramos actualmente, volviendo a dar valor e importancia al I Ching. Y para terminar, Jung dice lo siguiente, y se lo compartimos aquí en pantalla. En relación a su consulta, dice: interrogué al I Ching como se interroga a una persona a la que nos disponemos a presentar a nuestros amigos. Uno pregunta si ello le resultará agradable o no. En respuesta, el I Ching me habla de su significación espiritual, del hecho de que en la actualidad se lo desconoce y se lo maljuzga, y de su esperanza de que se lo restituya a un puesto de honor. Bueno, hoy sabemos que gracias a la gran labor de Richard Wilhelm y de Carl Jung, el I Ching ha sido restituido a su puesto de honor y cada vez más personas lo consultan y se acercan a él. Bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Hay mucho más, naturalmente, para decir sobre el I Ching, sobre el prólogo que hiciera Jung y sobre la respuesta que fue el caldero. Pero hasta aquí llegamos con el tiempo de hoy. Si les gustaría conocer más sobre este oráculo y cómo utilizarlo, a continuación les vamos a dejar una invitación a nuestro próximo curso online, en el cual enseñamos en gran profundidad y detalle qué es el I Ching, cómo utilizarlo, las diferentes formas y métodos de consultarlo y también sobre su historia y la importancia que tiene desde el punto de vista de la psicología de Carl Gustav Jung y su funcionamiento también a través de la ley de la sincronicidad. Como siempre también, si les gustó el video, los invitamos a que le den like, a que se suscriban al canal y le den clic a la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! I Ching. Te invitamos al nuevo curso online sobre este extraordinario libro de sabiduría y adivinación. Las claves más importantes para iniciarse en el uso de este libro mágico. Una de las figuras más importantes e influyentes de los últimos tiempos, el gran psicólogo Carl Gustav Jung, utilizó este libro como guía para todo su trabajo creativo, tanto para trabajar con su propia transformación interior, como la de las personas que llegaban a él en busca de guía y ayuda. Convierte el I Ching en tu mejor amigo y consejero. La Escuela Aztlán es especialista desde hace más de 60 años en la enseñanza de sistemas oraculares y de distintos enfoques de psicología transpersonal y filosofías metafísicas. En este curso te enseñaremos a usar la sabiduría de este libro para que puedas responder a tus inquietudes a nivel psicológico, afectivo, social y económico. El I Ching, con miles de años de antigüedad desde su creación, en la era de la inteligencia artificial, hoy cobra gran poder y recupera el protagonismo en la conciencia colectiva de la humanidad, desde lo más profundo de la mente humana que Carl Gustav Jung llamó el inconsciente colectivo. ¿Qué vamos a aprender en este curso? Bueno, vamos a ver sobre el origen del libro de los cambios, que es el I Ching, cómo es su uso, cómo era su uso en la antigua China y su uso actual. Hablaremos sobre los 4 libros Qing y los 5 clásicos de la filosofía china, viendo la filosofía de Lao Tse, Confucio y otros importantes filósofos chinos. Vamos a ver sobre
el I Ching como libro de sabiduría y libro oracular. ¿Cómo funciona la magia de este libro? En base a lo que explicará Carl Gustav Jung sobre el principio de sincronicidad. Vamos a estudiar los 8 trigramas y su significado oculto y haremos un recorrido por los 64 hexagramas, viendo las diferentes secuencias numéricas que nos permiten comprender el ciclo de la vida. También veremos cómo tirar las monedas, cuál es el sentido del ritual a la hora de consultar al I Ching y una explicación sobre el uso de las varillas de Milenrama en su uso tradicional. También veremos distintos tipos de consultas que se pueden hacer al libro del I Ching y cómo es el uso terapéutico de este libro. Las clases serán semanales, en vivo, de forma online, y quienes no puedan participar en la plataforma en vivo las pueden ver luego grabadas. Le dejamos a continuación toda la información para adentrarse en este milagroso libro de sabiduría. Desde la Escuela Aztlán los esperamos. Los esperamos. Chao.